Hola, buenos días. Perdón por haberme tardado 2, 3 días en hacer la primera de estas cápsulas, pero estaba como que pensando cuál iba a ser la mejor manera de compartir con ustedes algo de video o audio. Y bueno, vamos a ver si esta forma nos resulta conveniente. Dos cosas, o bueno, tres cosas. Primero, un poco sobre la situación de la manera como vamos a trabajar de aquí en lo sucesivo. Después, un poco sobre la situación de la pandemia. Y tercero, un poco sobre los temas en los que nos quedamos pendientes en nuestra agenda. Primero, sobre la manera de trabajo. Ya se los había comentado por escrito en nuestro curso ahora en Classroom, pero se los vuelvo a reiterar. Estamos en una situación que no estaba prevista, evidentemente, entonces eso nos obliga a los profesores, pues un poco a improvisar, esa es la palabra. La propia institución también está improvisando, la Universidad del Claustro. Yo creo que vamos a salir bien. Yo creo que tenemos la generalidad de sus profesores la capacidad de trabajar bien en sistema en línea. Entonces, yo diría que ustedes confíen en que su curso se va a completar de manera regular, con excepción evidente de las clases prácticas de los estudiantes de gastronomía. Pero bueno, fuera de eso, que sí es una situación muy, muy especial, esperemos que todo lo demás salga bien aquí. En general, voy a estar presente con ustedes calificando y revisando cosas y comentando, digamos que por las tardes. En las mañanas voy a estar como que ocupado en otras cosas, pero en las tardes de cualquier momento voy a estar allí al pendiente de ustedes. Entonces, si no les califico algo de inmediato, les pido nada más un poquito de paciencia. No pasarán más de 24 horas antes de que les califique o les comente o les responda lo que ustedes me envíen. Cápsulas como esta voy a estar subiendo, yo creo que van a ser 2 o 3 veces por semana, para ir comentando los temas que vayan saliendo en el curso y para dar también algunas indicaciones cuando sea necesario. Sí les voy a confesar que yo nunca había utilizado la plataforma de Google Classroom. Entonces hay cosas que todavía le estoy como que agarrando el modo. En especial he tenido algunos problemas para visualizar las respuestas a su primera pregunta planteada sobre el relato breve de Ante la Ley. Lo que voy a hacer con eso es lo siguiente. En caso de que se complique demasiado, que no logre yo encontrar aquí cómo ver las respuestas, les voy a tener que pedir que por favor nada más copien lo que ya pegaron y lo pongan en el tablero normal de anuncios. Igualmente reitero para las personas que tienen trabajos pendientes, o sea, las personas que en nuestro curso normal estaban programados para exponer, que lo que vamos a hacer en este caso es que ustedes compartan en el tablero su trabajo, sea en PowerPoint o sea en video. Lo pueden compartir directamente si tiene la capacidad de caber ahí en la aplicación de Classroom, o bien albergándolo en otro sitio externo, puede ser por ejemplo un enlace de Google Drive y pegar el enlace, no pegar directamente el contenido. Y es lo único que tienen que hacer. Ya yo me encargaré de revisar y de comentar los trabajos que ustedes vayan poniendo y les recordaré semanalmente quiénes son las personas que tienen trabajos. Obviamente con estas modificaciones van a cambiar algunas cosas en nuestra manera de calificar y generar la calificación final del curso, pero en la medida de lo posible trataré de apegarme a los criterios que teníamos originalmente. Si hay algún cambio importante, ya se los notificaré en su debido momento. Y si hubiera algo así como que requiera más consenso, ya lo platicamos directamente por vía del grupo. Recuerden que además de estar enlazados ahora por Google Classroom, estoy en el correo electrónico institucional para cualquier momento para lo que ustedes requieran. Ahora, cambiando de tema, sobre el asunto de cómo va la epidemia, la pandemia más bien, sí quisiera como que en una cosa como de servicio social, si ustedes quieren, hacerles un atento llamado a que de verdad traten de quedarse en su casa. Si no tienen a qué salir, mejor no salgan. Hay miles de cosas en las que uno se puede divertir, aparte del tiempo que les lleve pues hacer sus actividades, no solo de mi materia, sino de las demás materias del claustro. Consideren que no estamos en realidad en nada parecido a una vacación, o sea, estamos en realidad en una situación muy seria.
Afortunadamente tenemos las herramientas electrónicas que nos permiten trabajar a distancia. Consideren que ustedes están todavía en clase y que el tiempo que no estén dedicándolo directamente a asuntos de la universidad pueden usarlo pues para cualquier otra cosa constructiva. A lo mejor es el momento de seguir estudiando inglés, a lo mejor es el momento de ver conciertos, películas, series, lo que ustedes gusten desde su casa. Como ya les había dicho en nuestra última clase presencial, no es tanto una cuestión de cuidado directamente a uno mismo, porque ustedes son en general la población de menos riesgo de contraer y menos riesgo de desarrollar alguna complicación severa con el coronavirus. Pero hay que cuidar a nuestro entorno. Sobre todo hay que evitar que esto se siga propagando. No me gusta sonar alarmista, pero los reportes serios que he visto, las simulaciones matemáticas y demás, de veras no dejan lugar a dudas. Hay una previsión acá muy grande de que si no se hiciera absolutamente nada, el virus tranquilamente podría llegar al 70-80% de la población mundial. Solamente una parte muy pequeña de ese total mundial tendría complicaciones serias y podría eventualmente fallecer. Pero aún si nos mantuviéramos en esos porcentajes tan bajos, una propagación así de masiva significaría no solamente muchas personas en riesgo de fallecer, sino una disrupción muy seria en los sistemas económicos, en el trabajo, en todos lados. Entonces va a ser un tiempo complicado, pero hay que pensar que es por un bien mayor. Y ese bien mayor es el de preservar no solamente la mayor cantidad posible de vidas, sino de preservar nuestra estructura social y económica lo menos afectada posible por esta disrupción. Va a ser severo, yo creo que especialmente para las personas que vivimos más al día, pero bueno, habrá que economizar, apretarse el cinturón, no hacer compras de pánico, estarnos bien guardados y va a salir bien. Hagan ejercicio. En casa se puede hacer bastante buen ejercicio. Hay maneras, hay rutinas. Hay ahorita un montón de tutoriales enseñándote a hacer ejercicio en casa. Aliméntense bien, no coman demasiada comida chatarra, mejor ninguna. Si fuman es buen momento para dejar de fumar. Hay evidencias muy claras de que los más afectados por el virus son las personas con diabetes y con hipertensión. Entonces, si tienen familiares suyos con cualquiera de estas condiciones, es buen momento como de enfatizarles que se cuiden mucho. Y si todo sale bien, esto debería estar pasando en un buen tiempo, en unas, dicen en el gobierno federal 12 semanas. Con un poco de buena suerte saldríamos antes, pero también es posible que se prolongue un poco más. Para cualquier cosa, yo estoy ya dando por sentado que nuestro semestre lo vamos a acabar de esta manera, virtualmente. Bueno, ahora sí. Si hay algún comentario sobre esto, lo pueden por supuesto pegar en el tablero de anuncios y ya lo estaremos platicando vía remota. Pero voy directamente como que a los temas de coyuntura. Espero no prolongarme demasiado, unos 10 minutos. A los temas, perdón, del curso. Miren, este es un buen momento para pensar en qué cosa es la condición humana y para reflexionar en torno a los 3 autores que tenemos allí como que pendientes. Nos habíamos quedado la semana pasada, 4 autores, nos habíamos quedado la semana pasada viendo a Karl Marx y viendo el existencialismo de Jean-Paul Sartre. En esta semana tendríamos que estar discutiendo, y ya les voy a subir las actividades sobre estos dos personajes, tendríamos que estar discutiendo la filosofía de Martin Heidegger y la filosofía de Michel Foucault. Se me hace que a lo mejor voy a empezar con Foucault, un poco saltándome el orden, para decirles por qué es relevante Foucault, y de ahí nos vamos a regresar después a los autores anteriores. Verán, Foucault es un personaje muy importante, muy interesante. Esperaría que después que la compañera que está haciendo la presentación sobre Foucault nos la comparta. Foucault es un hombre que si ustedes ven sus fotografías parece literalmente el tío Lucas de los Locos Adams. Fue calvo casi toda su vida, lentes, un hombre de mirada adusta, muy seria, un hombre que murió joven en realidad y que con toda probabilidad, aunque nunca se confirmó el diagnóstico,
fue una de las primeras víctimas de la epidemia de SIDA. Él era homosexual. Lo importante en todo caso de Foucault es que es uno de los personajes más brillantes, pero más brillantes del siglo XX. No es un autor fácil de leer y por eso les dejé como lectura el que es el más corto y el más breve de sus ensayos importantes. En general, los autores franceses del siglo XX, a los que colectivamente se les conoce a veces como los posmodernos franceses, son autores complicados de leer porque ellos mismos no hacen un esfuerzo porque se les entienda. Escriben de una manera muy rebuscada, dan por sentado que uno sabe un montón de conocimientos y de datos previos y no los explican. Entonces, en realidad, sí, la verdad es que sí son autores enrevesados. Permítanme tomar café. Pero les puedo decir que si alguno de ustedes en un momento dado le quiere entrar en serio a la lectura de Foucault o de cualquier otro autor moderno francés del siglo XX, vale mucho la pena porque son personas que tienen muchas cosas interesantes que decir. Foucault es importante en este curso por una razón muy importante. Su tesis más básica es que en realidad no son los individuos los que forman a la sociedad, sino que es la sociedad la que forma a los individuos. Esto suena raro, ¿no? Se los explico. Hay una idea que es una idea muy dominante en la filosofía del siglo especialmente XIX, en lo que conocemos como el liberalismo clásico, y que es una idea que empieza a cuestionar muy seriamente Karl Marx hacia finales del siglo XIX. Ahí hay una raíz muy importante. Marx casi enlaza de una manera no directa, pero muy trazable con el pensamiento de Foucault. Por eso es que ahorita vamos a regresar a Marx y a los autores que hay en medio. Les decía, en el siglo XIX la idea fundamental es una idea que nace con lo que se conoce como la escuela del liberalismo clásico, de la que deriva sobre todo el liberalismo económico. Y según esta escuela del liberalismo clásico, lo que existe, lo que verdaderamente le da forma a las cosas es el individuo. Somos cada una de las personas por separado las que andamos en el mundo y que un día, en algún proceso que nadie ha logrado explicar si realmente ocurrió en la historia, decidimos unirnos a formar sociedad. Hagan de cuenta que esto es como una especie de atomismo, una idea de que en realidad lo que existe son los individuos aislados y esos individuos aislados, que son los átomos sociales, a veces forman conjuntos sociales más complejos, en una cosa donde cada uno de nosotros nos asociamos con los demás en búsqueda del beneficio común. Esto a lo mejor a ustedes les suena a una cosa que ya han oído muchas veces, es la teoría del contrato social, que es una de las ideas más importantes que hay en la historia del pensamiento político y de la ciencia política. La idea de que para entender a la sociedad hay que entender cuáles son las condiciones y las normas que rigen este contrato social originario. Usualmente se considera que el gran proponente de esta idea fue Juan Jacobo Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII. En realidad la idea es más vieja y tiene mucha historia, pero ahorita no la vamos a platicar. Y es una idea que no solamente permanece viva, sino permanece perfectamente viva y que es de alguna manera la base ideológica más fundamental o una de las más fundamentales del sistema capitalista. Porque el capitalismo entendido no solamente como un sistema de producción económica, sino también como un sistema cultural y una visión del mundo y del humano, el capitalismo parte del supuesto de que lo que importa es el individuo y los intereses del individuo y lo que el individuo quiere hacer con su propia libertad, que es absoluta e inalienable según el capitalismo. En el capitalismo, entonces, esta apelación al individuo como lo realmente importante se utiliza para defender cosas como el libre mercado, la libre competencia, la libre ley de la oferta y la demanda, etc. No quisiera sumarme ahorita al tren anticapitalista que hay en muchas redes sociales, pero sí debo decir que en un sistema capitalista crea, entre otras cosas, a partir de esta idea de la individualidad y la libertad absoluta, crea como que un caldo de cultivo apropiado, entre otras cosas, para las pandemias. Miren, los países que están saliendo relativamente rápido de la influenza, que son Corea del Sur y China, tienen una característica común. No tienen un sistema o una cultura
capitalista tan absolutamente abierta como la norteamericana. China, pues no es un ejemplo tampoco deseable porque es un país autoritario y totalitarista, pero allí nada de individuos tomando decisiones propias ante la epidemia. Inmediatamente ejército y queda la ciudad acorralada y demás. Y de mala manera si ustedes quieren, pero ya pararon allá la pandemia. Corea del Sur sí es una democracia bastante libertaria, pero por razones históricas los ciudadanos están allí muy hechos a un modelo de disciplina bastante militar incluso. Entonces ahí en Corea del Sur, cuando el gobierno dijo todo el mundo encerrarse en su casa, nadie se anduvo con cosas, todo el mundo se encerró en su casa. Entendieron que el bien colectivo iba por encima del bien individual. Pero Estados Unidos, Inglaterra, con todo este asunto de la idea de que el individuo es lo primero y las libertades individuales son lo más valioso y lo único, y con esta idea de la libre competencia económica, son países donde ha sido bien difícil coordinar esta respuesta más o menos solidaria y común ante la epidemia. Estados Unidos, además, como allí la medicina es un negocio, no tiene nada parecido a un sistema de salud pública. Entonces resulta ahora que una de las razones por las que la epidemia se está expandiendo muy rápido en Estados Unidos es porque hay una cantidad de ciudadanos norteamericanos, sobre todo diría yo muchos mexicanos legales e ilegales en Estados Unidos, que se niegan a ir a los servicios de salud por los costos o porque los puedan deportar. El resultado es que va a ser uno de los países en donde me temo más se va a tardar en controlar el brote de la pandemia, con lo que eso implica para nosotros que somos los vecinos de al lado. Bueno, todo esto, rebobino el cassette, para decirles que esta ideología muy del siglo XIX de que el individuo es lo primero y esta ideología que está muy a la base del sistema capitalista es cuestionada muy severamente por una serie de autores a partir de finales del siglo XIX, fundamentalmente en lo que conocemos como el marxismo. Porque Marx, una de las muchas cosas que dice, y a veces no directamente Marx, sino algunos de las personas que lo interpretan, es que en realidad esta idea de que el individuo es lo primero y es lo único y demás, es un constructo ideológico falso que el capitalismo requiere para poder trabajar. ¿Por qué razón? Porque no existe tal cosa como el individuo aislado. Nos hace ver muy bien Marx. Y junto con Marx, Engels, que a veces no lo mencionamos mucho, pero siempre que hablemos de Marx hay que hablar de su compadre Friedrich Engels, que no solamente fue quien lo mantuvo, para decirlo derechamente, y quien lo ayudó económicamente toda su vida, sino que también es un filósofo muy interesante por derecho propio. Bueno, Engels y Marx dicen que en realidad no hay tal cosa como el individuo aislado y jamás lo ha habido. Siempre hemos vivido en sociedad. La sociedad es anterior al individuo. Piensen ustedes en lo siguiente. En el momento en que nosotros nacemos, no nacemos como un individuo aislado que se cría solo hasta alguna edad y allí decide si se une o no a una sociedad, sino que nacemos ya en el seno de una cierta sociedad. Y nunca se nos presenta la posibilidad de tomar voluntariamente una decisión acerca de si quedarnos o no quedarnos en una sociedad. A lo mejor en algún momento dado tú puedes decidir cambiar de grupo social o cambiar incluso de país, pero es una decisión muy posterior. Y lo que no puedes decidir básicamente es la posibilidad de no vivir en sociedad alguna, a menos que estés dispuesto a irte de ermitaño en una isla perdida o una cosa por el estilo, que no es por supuesto el caso regularmente. No, la sociedad antecede al individuo y la sociedad tiene un modo de producción con el cual satisface las necesidades materiales de la sociedad y del individuo. Entonces, entender qué cosa es la condición humana, según Marx, no es entender cuáles son nuestros gustos, aspiraciones, ideas y demás a nivel individual, sino entender primero cuál es la construcción social en la cual hemos nacido, nos hemos formado y que traemos incorporada, nos guste o no nos guste. Y según Marx y los marxistas, entender ese entorno social que nos configura y nos define como personas supone, ante todo y en primer lugar, entender cuál es el modo de producción. Aquí ustedes podrán decir que Marx es medio corto de miras, a lo mejor esa es una muy vieja discusión, pero en el marxismo más tradicional,
se dice que la primacía de todo lo tienen los medios de subsistencia económica, o sea, primero la papa. Para el marxismo clásico, lo que define otras muchas cosas en sociedad es la producción económica de satisfactores básicos. Es primero cómo se resuelven los problemas de la comida, la vivienda, la circulación de la riqueza, lo que define todo lo demás. Esto es que cuando una sociedad funciona económicamente de cierta manera, a partir de ahí se configuran culturas, formas de vida y modos de pensar al ser humano. Hay otro tipo de marxismo, un marxismo crítico más del siglo XX, entre los cuales no está Althusser, el filósofo que tenemos como que apuntado para este tema. Althusser es más bien un filósofo un marxista bastante ortodoxo en ese sentido, pero hay otros marxistas que piensan que en realidad Marx y Engels se equivocaron en eso, y que aunque lo económico es muy importante, es más importante en realidad lo cultural, las representaciones sociales, las representaciones artísticas, las formas de gobierno, las leyes. Lo que en conjunto en el marxismo se conoce como la superestructura, o sea, la parte no física, sino la parte intelectual y mental de la sociedad, y que esa es la que define todo lo demás. Sea como sea, en cualquiera de los dos casos, lo que Marx y los marxistas dejan perfectamente claro es que no hay tal cosa como el individuo separado que decide cómo vivir su vida. No, eso no existió y nunca ha existido. Uno nace ya dentro de un cierto mundo y ese mundo te configura un cierto horizonte de expectativas y de propósitos vitales. Les doy un ejemplo para que vean lo que les quiero decir con esto de que la sociedad y los modos de vida social te configuran. Platicaba hace algún tiempo con una profesora venezolana, una colega filósofa, que aparte de ser investigadora en la Universidad Nacional de Venezuela, es activista social en las calles de Caracas. Tiene una organización que se dedica a proyectos productivos para mujeres allá. Entonces, alguna vez alguien le hizo una pregunta muy interesante, que cuál era el mayor reto con el que se había enfrentado al tratar de hacer trabajo social con las mujeres en las calles de Caracas, Venezuela. Y ella dice, lo más difícil de todo ha sido convencerlas de que en la vida existen otras aspiraciones válidas, además de llegar a tener tu propio salón de belleza. O sea, resulta que el 99% de las chicas con las que trata en Caracas, cuando tú les ofreces dinero, asistencia, ayuda económica para tener un modelo productivo, para hacer otra cosa en la vida, lo único que se les ocurre a prácticamente todas ellas es que eso lo emplearían para tener su propio salón de belleza. Porque resulta que tener tu estética es no solamente la aspiración más alta, sino la única aspiración de movilidad social o de mejora de vida que tienen las chicas de los barrios pobres de Caracas. Ninguna te propone voy a tener una empresa productiva de algún otro tipo, ninguna te dice voy a ir a la universidad, ninguna te dice voy a iniciar un agronegocio, ninguna te dice voy a organizar una cooperativa para producción de alguna cosa. No. Eso es lo que les quiero decir cuando les digo que en el marxismo clásico se piensa que el horizonte social es el que pone tu horizonte de vida. Tú creces como, voy a usar la expresión, como hijo del barrio, y el barrio te dice hasta dónde puedes llegar, a qué deberías aspirar y qué es lo que está fuera de tu liga, a lo que ya no deberías aspirar. Tú creces como hijo privilegiado de la clase acomodada y eso te marca un horizonte de vida completamente diferente en el que, entre otras cosas, creces bajo la creencia de que los que están económicamente por debajo de ti están allí para trabajar para ti y para servirte. Es muy fuerte este asunto de la posición social, posición de clase para usar la expresión correcta en marxismo, pero me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, y lo podemos por supuesto debatir si quieren, es que los horizontes sociales nos configuran de una manera que es extraordinariamente difícil de superar. Es muy difícil pensar en desarrollar uno valores, expectativas de vida, anhelos vitales, más allá de aquellos de la sociedad en la que uno se ve configurado como persona. Decía mi abuela que la educación se mama, que es una cosa que se toma casi como con la leche materna y te entra orgánicamente. A lo mejor no es tanto así, pero sí de verdad, nos educan de una manera tal, todo el tiempo estamos aprendiendo cuál es nuestro lugar en la vida, como decía también mi abuela,
que es muy difícil que uno después supere eso. Esta derivación marxista, por un camino muy diferente, llegó a ella también Heidegger. Heidegger es un personaje complejo del que no voy a hablar ahorita en extenso, nada más menciono algunas cosas. Vamos a hablar más en extenso después de que vean el documental que les he pedido ver y sobre el que les voy a dejar un cuestionario. Ya hoy mismo se los tengo preparado y subido. Heidegger es un tipo que a mí me resulta muy poco agradable en lo personal, ya lo había mencionado alguna vez, porque pues él sí era un nazi convencido. Él sí era un tipo que estaba fundamentalmente persuadido de que el nazismo era una buena cosa y que era lo que iba a salvar a Alemania. Entonces, parte de lo que el documental que van a ver trata de resolver es la incógnita de cómo le haces para ser uno de los mayores pensadores de la historia, que eso sí no se lo puede uno negar a Heidegger, y al mismo tiempo ser un nazi. ¿Cómo es posible esa contraposición de cosas? Bueno, de las muchas genialidades que dice Heidegger, que así dice varias, probablemente la que ahorita conviene destacar porque nos ayuda a enlazar a Marx con Sartre y el existencialismo y después con Foucault, para darle la vuelta completa al círculo, es su idea de que en el ser humano la existencia es anterior a la esencia. Esto es, Heidegger realiza toda su filosofía a partir de una pregunta básica, que para él es una cosa verdaderamente obsesiva, que es la pregunta por el ser. Él quiere saber qué cosa significa ser. Ahora, esto de qué cosa significa ser puede sonar acá súper denso y súper filosófico y todo lo que ustedes quieran, pero en realidad es una pregunta extraordinariamente sencilla en el fondo. Miren, piénsenlo con los casos más básicos. Yo tengo una piedra en la mano. Esta piedra es una piedra. Yo tengo una taza acá y esta taza es una taza. Ahora, la piedra y la taza son objetos completamente diferentes. Pero a pesar de ser objetos completamente diferentes, comparten una característica en común, que las dos cosas son. Ambos son. Esto es una taza y esto es una piedra. Tomen ustedes cualquier otro objeto que ustedes quieran y van a ver que el objeto tiene la cualidad de ser, si es que se trata de un objeto real. Tómense ustedes mismos, digan yo soy y me estoy adjudicando esa misma cualidad que comparto con la piedra, la taza y demás cosas. La pregunta de Heidegger en realidad es muy engañosamente simple en principio. ¿Qué cosa es en general que cualquier cosa sea? Para no hacerles el cuento largo, porque para entender la pregunta del ser de Heidegger habría que leer por lo menos 2 de sus libros, de 500 páginas cada uno, el punto al que él llega es que hay como que 2 grandes regiones ontológicas en el mundo, o sea, 2 grandes categorías de objetos en general. Objetos en los que el espacio es más importante que el tiempo. El espacio es el que define qué cosa es la piedra o qué es la taza. Y un tipo muy particular de objeto, al que él va a llamar en alemán Dasein. Dasein, que es algo que se podría traducir como el ser ahí, aunque en realidad es uno de esos términos técnicos en filosofía que no tiene ni caso tratar de traducir. Yo lo dejaré como Dasein. El Dasein es un objeto muy peculiar por una razón. Es un tipo de cosa en el mundo, un ente, en el cual es más importante el tiempo que el espacio. ¿Por qué razón? Porque es un ente que no es definido ni por el espacio que ocupa ni por ninguna otra de las cualidades que posee en el momento presente, sino por su temporalidad y por su vivirse como un proyecto hacia alguna cosa que tiene un punto final en su necesaria finitud. Como ustedes verán, Dasein es una manera elegante de decirle al ser humano. El ser humano se caracteriza, desde el punto de vista de Heidegger, porque es la única cosa que no tiene una manera de ser que le sea propia y fija. La piedra es una piedra, independientemente de lo que le pase. Si la rompo en 2 será una piedra rota, pero seguirán siendo 2 pedazos de piedra. Y lo mismo aplica para la taza y para todo lo demás. Pero decir que una persona es la misma persona,
cuando es niño y cuando es adolescente y cuando es adulto, o decir que una persona es la misma persona cuando ha pasado por alguna cosa muy, muy, muy importante, digamos por ejemplo por los estudios superiores, por la conversión religiosa o por la pandemia de coronavirus, decir que una persona es la misma persona después de haber pasado esas transformaciones es difícil de sostener. Casi no podría decir que en realidad hablamos de distintas personas. Piensen en ustedes y piensen cuando ustedes tenían 5 o 6 años. Aquella personita que eran ustedes a aquella edad, ¿es la misma persona que son ustedes hoy en día? En algún sentido sí, porque entonces no tendríamos sentido de identidad personal, de continuidad. En muchos otros sentidos, en realidad uno es una persona completa, absoluta y totalmente diferente. Casi como si habláramos de dos personas. Eso es a lo que se refiere Heidegger, entre otras cosas, con esta idea de que el ser humano no es definido por una esencia. Otra forma de decirlo es que no hay tal cosa como una naturaleza humana fija. No habría, según Heidegger, una cosa que sea la naturaleza fundamental del humano a la que todos nosotros respondemos. La naturaleza sería en realidad una cosa inexistente, casi que un artilugio usado por los ideólogos para convencernos de comportarnos de cierta manera. Y si el humano no tiene esencia o naturaleza, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que tiene es existencia. Estamos, para decirlo en términos de Heidegger, arrojados al mundo, y arrojados al mundo tenemos que hacernos nuestro proyecto. El ser humano es un proyecto, pero es un proyecto que no se puede hacer a partir de la nada. No es así como de que estamos en el mundo con todas las posibilidades abiertas para hacer absolutamente lo que queremos, sino que estamos en el mundo en una circunstancia específica, en un tiempo específico, en una sociedad específica, y eso es lo que configura nuestro mundo de vida, nuestro horizonte de qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible. Por eso es que hay una interacción tan compleja entre libertad y sociedad, entre individuo y Estado. Y esto de alguna forma lo ejemplifica maravillosamente bien el propio Heidegger con esta cosa que nunca se logra resolver en él, de cómo una persona tan genial pudo haberse dejado envolver por la retórica nazi y haberle entrado muy contento a las cosas de este loco de Hitler. Es algo que de verdad uno no acaba de resolver. En todo caso, esto explica por qué la construcción está en lengua alemana de Dasein para referirse al ser humano. Ser ahí. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano de otras cosas? Que los otros entes, las otras cosas, son independientemente en principio de dónde estén. Uno podría discutir esto, pero pensemos en objetos simples como piedras o tazas. No les afecta mucho estar en una cosa o en otra, eso no cambia ninguna esencia fundamental en ese tipo de entes. Piensen en cambio en el ser humano. No es lo mismo estar como heredero único de una gran fortuna en una de las mejores casas de Europa en un momento de auge de la monarquía española o británica, que ser ahí como un hijo de la clase obrera británica en uno de los peores momentos en que los obreros son explotados, etc. O no es lo mismo ser ahí cuando uno es un campesino en una hacienda mexicana completamente carente de instrucción y que está viendo cómo se empieza a gestar una revuelta contra Porfirio Díaz. O sea, ser un hombre de la revolución, ser un hombre de la revolución industrial británica o ser un hombre de la realeza europea son cosas completamente diferentes. Mucho más diferente aún, pero esto no se lo cuestionó nunca Heidegger, que en ese sentido era un personaje bastante pues machista, hay que decirlo también. Ya les había contado de su idilio con Hannah Arendt en algún otro momento. Heidegger lo que nunca se pregunta es si cambia la forma como uno es humano, en tanto que no es hombre sino es mujer. La respuesta es por supuesto. Incluso para una misma sociedad, una misma clase social, un mismo tiempo histórico, ser mujer es muy diferente que ser varón. Y le podríamos agregar, es muy diferente ser homosexual transgénero que ser heterosexual cisgénero, es muy diferente ser una persona con capacidades normales y buena salud que ser una persona con discapacidades, etc.
Son estas circunstancias personales en su entramado con la circunstancia social e histórica lo que nos marca y nos configura. Por eso es que en el Dasein, el da, el ahí, el dónde exactamente está uno ubicado, o lo que llaman a veces los sociólogos el lugar social, es tan importante como el simple hecho de ser. Eso hace que no haya dos seres humanos iguales por más que se puedan parecer físicamente. Tú tomas a dos gemelos idénticos con el mismo material genético, los mandas a ambientes sociales completamente distintos y vas a obtener al final dos personas esencialmente diferentes. Bueno, ahora todo esto nos trae de regreso a Foucault. Y ya con esto casi voy cerrando esta breve charla. Foucault retoma... no es cierto, espérenme tantito. No he mencionado para nada a Sartre. Miren, el propio Heidegger, lo comento rápido, es uno de esos casos interesantes de alguien que muere en realidad sin herederos intelectuales. ¿En qué sentido? Heidegger fue la figura intelectual de Alemania a inicios del siglo XX. O sea, pensar en intelectualidad alemana en aquel entonces era pensar en Heidegger. Entonces tuvo cualquier cantidad de herederos. Pero por una razón que es como que complicada de entender, en parte tiene que ver con el pasado nazi de Heidegger. Nadie en la propia Alemania le siguió realmente la pista. A su propio, el que podríamos considerar como su mejor discípulo dentro de los pensadores de lengua alemana, que es Hans-Georg Gadamer, y que lo van a conocer ahí en el documental sobre Heidegger, porque fueron a entrevistar a Gadamer. Gadamer ya muy viejito. Gadamer es el mejor discípulo de Heidegger, pero es un heideggeriano que no es heideggeriano. Tiene muchas cosas del pensamiento de su maestro, pero se aparta fundamentalmente de él en un montón de cosas. No, la suerte buena o mala, como uno lo quiera ver, de Heidegger en Alemania, es que aunque tiene cualquier cantidad de alumnos, ninguno de sus alumnos siguió exactamente su pensamiento ni siguió por sus pasos. Hannah Arendt, que sería la otra gran heredera de Heidegger, pues se fue por otro lado completamente diferente en lo filosófico. Curiosamente, nada más que esto lo menciono nomás de pasada, no lo vamos a platicar, los mejores discípulos de Heidegger resultaron ser españoles, no alemanes. Sobre todo José Ortega y Gasset, que es un filósofo español muy importante, lleva el pensamiento de Heidegger a España, allí tiene muy buena acogida, y de allí llega después a México por intermediación de un filósofo que salió de España durante la Guerra Civil, José Gauss, y entonces resulta que en México la filosofía mexicana tiene un tinte bastante heideggeriano muy curioso. Permítanme, voy a estornudar. Gracias. Les prometo que no es coronavirus. Híjole, es que en estos días, no sé si han viajado ustedes en metro, no puedes ni atreverte a toser, ya no digas estornudar. Tenemos la paranoia un poco subida de tono. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, hay que cuidarnos. Les decía, el pensamiento de Heidegger tiene más acogida o mejor acogida en España que en Alemania. Pero curiosamente a los alemanes les acaba pegando también el pensamiento de Heidegger y lo que hacen es replicar mucho del pensamiento fundamental de Heidegger con categorías y nombres y terminología diferente. Lo que es muy interesante porque no sé si ustedes están muy conscientes de esto, pero franceses y alemanes son dos pueblos que tradicionalmente han traído pique toda la vida. Hay una cosa de... En sus malos momentos de odio nacionalista y en sus buenos momentos de nos llevamos bien pero no nos queremos mucho en realidad. Y siempre que podemos nos criticamos. Entonces eso de que los franceses acogieran el pensamiento de un alemán como Heidegger es una cosa curiosa, pero es lo que hace Sartre. Sartre, del que no voy a hablar mucho porque ya ustedes hicieron muy buenos trabajos que también les estaré comentando en breve sobre el existencialismo es un humanismo. Muchas de las cosas que dice en realidad son algo así como Heidegger traducido al alemán y en categorías un poco diferentes. Ya hablaremos de eso, voy a subir otra capsulita para que comentemos el asunto de Ante la Ley, que es un cuento de mi escritor favorito de todos los tiempos, Franz Kafka,
con un aire curiosamente existencialista que no es casual. Y ahí ya hablaremos un poco más sobre el existencialismo, la angustia humana y demás. Pero ahorita nada más menciono rápido que a Sartre, Jean-Paul Sartre, lo podríamos entender hasta cierto punto como un personaje que después de haber leído a Heidegger, que lo conocía bien, se propone aterrizarlo en un nivel más humano, quitarle todas estas cosas de filósofo, muy filósofo que tiene Heidegger, y poner los términos básicos del existencialismo de una manera que sea comprensible para todos. Y es una cosa tremenda porque lo que hace Sartre es que en plena guerra, cuando todo el mundo está desesperado, cuando parece que no hay futuro, que esto es el apocalipsis, etc., es hacer un llamado a la libertad humana como el principio fundamental que nos puede permitir rehacer una vida a partir de la responsabilidad personal. Lo que es muy complicado porque lo que Sartre a veces se le olvida es lo que ya habían visto Marx y Heidegger por caminos diferentes muy bien, que nuestra libertad humana nunca es absoluta, sino que siempre es una libertad no solamente acotada, sino configurada y conformada por la sociedad, por el entorno social en el que nos formamos. Y bueno, y con eso llego a Foucault. Foucault es un personaje al que de alguna forma lo podemos entender como la reacción postmoderna contra Sartre, contra Heidegger y contra Marx. O sea, Foucault es uno de un montón de jóvenes brillantes. Jóvenes eran todos ellos ahí en los años 60 del siglo pasado, en 1960. Foucault es un montón de jóvenes que todos ellos tienen en común el querer hacer como que una revolución radical en lo intelectual. El querer subvertir todo lo que se conoce hasta el momento y hacer un nuevo tipo de pensamiento que explica qué cosa es lo humano. No sé si lo lograron, pero efectivamente encontraron cosas muy interesantes en el camino. Aunque a veces lo que el propio Foucault no se dio cuenta o no quiso reconocer públicamente es que a fuerzas de querer ser diferente a los personajes del pasado, a veces lo que hace es recuperar cosas del pasado. Bueno, especialmente Foucault y toda esta generación francesa tienen un especial pique personal con Jean-Paul Sartre. Sartre para los años 60, 70 es algo así como que el patriarca de las universidades y la intelectualidad francesa. Pero es como que un tipo molesto, es así, algo así como el tío muy sabio, pero que uno no quiere invitar a las reuniones familiares porque se pone muy, muy punk. Una cosa sí le pasa a Sartre, es un tipo que en sus últimos años se volvió bastante amargosito y que criticaba absolutamente a todo el mundo y en algunos puntos se había vuelto antimarxista y medio conservador, pues. En esta reacción de Foucault y los posmodernos franceses en contra de todo lo establecido y en especial de Jean-Paul Sartre, ellos lo que propone específicamente Foucault, es que Marx tenía razón, pero de una forma mucho más radical de lo que el propio Marx llegó a darse cuenta. Lo que dice Foucault así de plano es que no hay tal cosa como el individuo. Dice que el individuo es una creación de la sociedad. Y él habla incluso de la invención de la individualidad o de la invención de la persona. Lo que existe, según Foucault, no son personas. Así como no hay átomos separados de materia regularmente, para los que sepan química sabrán que casi todo es en moléculas. Así como no hay en realidad básicamente átomos separados, básicamente no hay individuos separados. Lo que existen son conjuntos sociales que vienen desarrollándose y creciendo históricamente y forman culturas y formas de autogobierno y todo lo demás. Estos conjuntos sociales, hasta lo que él llama Foucault, la época clásica, que es el siglo XVIII, no había tal cosa ni siquiera de idea de individualidad. Esto es, según la visión de Foucault, ni el hombre o la mujer romana, ni el hombre o la mujer medieval, ni el hombre o la mujer del Renacimiento se pensaban como individuos separados de la sociedad. Digo, reconocían que tenían su nombre propio, sus propias posesiones, sus propias ideas, pero que todo eso no era lo importante, sino que lo importante era estar unidos a través del tejido social. La sociedad como lo primero. Y eso explica un montón de cosas de estas sociedades del pasado, que son sociedades donde lo importante no serían los derechos individuales, sino las obligaciones para con los demás, las obligaciones para la comunidad.
Eso explicaría por qué son sociedades donde el exilio es un castigo mucho peor que la muerte. La destrucción del individuo no es tan importante como la separación del individuo del conjunto social. Sin embargo, dice Foucault, hacia el siglo XVIII algo pasa. Y eso algo que pasa es que se inventa por primera vez la idea de que la persona, separada del entorno social, no solamente tiene existencia, sino tiene importancia. Y que cuentan los gustos y las preferencias y las ideas y las fobias y las filias personales de cada uno de nosotros. O sea, la mera idea de que yo necesito un espacio de privacidad donde tomar decisiones propias y tengo derecho a una intimidad y tengo derecho a derechos humanos individuales, todas esas son invenciones del siglo XVIII que se consolidan en el siglo XIX en la invención de lo que él llama el individuo. Bueno, lo voy a dejar hasta este punto porque quisiera ver después, ya que suban las presentaciones de lo que falta. Si le seguimos, vamos a tener una cápsula sobre Ante la ley y el existencialismo y Sartre. Y vamos a tener probablemente una cápsula para seguir ahondando sobre el marxismo. Y vamos a tener una cápsula específicamente para las ideas de Foucault con respecto al poder. Y para lo que él llama ¿cómo le llama? El biopoder. Esto del biopoder nos va a hacer especialmente sentido en este momento por una razón. Él dice, Foucault, ya en sus últimos textos, que la manera como el Estado tiene ahora poder sobre los ciudadanos es a través de hacer que nos vigilen y que nosotros nos vigilemos a nosotros mismos en una cosa que él llama biopoder, porque ya no es el poder de castigar a quien no obedezca a la ley, sino el poder de hacer que cada uno de nosotros se convierte en guardián de sí mismo, dictándonos cómo deberíamos vivir. Un poder que es mucho más poderoso que el poder tradicional, porque es un poder que abarca todas las áreas de la vida. Y una de las que más abarca este biopoder de Foucault es esta idea de lo que ahora se está llamando en estos días de pandemia como la dictadura de bata blanca. La idea de que apelar a la salud pública es un motivo adecuado y apropiado para obligar a los ciudadanos a hacer o a dejar de hacer cosas en nombre de la salud. Se pone polémico esto, ¿eh? Bueno, estén muy bien, cuídense mucho, por acá nos estamos viendo.